Muy buenos días, son las 9:01 de la mañana de este martes 20 de mayo del año 2025. Y usted en este momento está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy es el día de el Santoral, me lo han quitado. Hoy es el día de San Bernardino de Siena, Santa Lidia de Tiatira, Santa Aurea y San Baudilio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos al cuarto menguante de la luna, con la luna en Piscis. El cuarto menguante es el tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso ocurre con la luna en Piscis, que es luna mística, luna de espiritualidad, luna de caridad. Y lo más importante es que a las 2:55 de la tarde, el sol entrará en Géminis. De manera que terminaremos, tenemos hoy una luna en cuarto menguante y dos soles. Todavía está el sol en Tauro, pero a partir de las 2:55 de la tarde, ese sol entrará en Géminis. Así está, pues, este 20 de mayo del año 2025. El 20 de mayo de 1506 murió Cristóbal Colón. Recuerdo todavía aquí de primaria, murió en Valladolid, pobre y abandonado, el descubridor de América. En Francia, el 20 de mayo de 1789 nació Marcelino Champagnat, el fundador de los hermanos maristas. En Francia, el 20 de mayo de 1799 nació Honoré de Balzac, el gran novelista francés. El 20 de mayo de 1873, el Registro de Marcas y Patentes aquí en Estados Unidos otorgó la patente a Levi Strauss & Company y Jacob Davis por su invento de los pantalones vaqueros con remaches. Nace así el blue jean. El 20 de mayo de 1902, Cuba se independiza de los Estados Unidos. El programa que te hemos preparado para hoy lo vamos a iniciar en Washington con el internacionalista Ricardo Smith Nieves. Con él vamos a analizar la llamada muy importante que hubo, o en todo caso eran muy altas las expectativas que no quedaron satisfechas entre Donald Trump y Vladimir Putin. Luego aquí en Miami vamos a conversar con el economista Víctor Silva. Moody's ha rebajado la calificación crediticia de los Estados Unidos. Es la última de las grandes calificadoras que lo hace. Después, en la ciudad de Nueva York, vamos a conversar con la abogada Paola Orellana. Ella es especialista en temas migratorios y con ella vamos a hablar de la decisión de la Corte Suprema de darle autoridad al presidente Trump, pues para terminar de deportar a los venezolanos, los 300 y tantos mil venezolanos que estaban protegidos por el TPS. Y por otra parte, la Corte Suprema decidió bloquear al gobierno del presidente Trump en las deportaciones a El Salvador. El foro de hoy, amor versus costumbre. ¿Qué pasa cuando en una pareja se pierde la pasión y lo que le queda es sencillamente la costumbre de estar juntos? ¿Qué pasa en esos casos? Esto lo vamos a abordar con el psicólogo y sexólogo Pedro Torrellas en Barquisimeto y con la psicóloga Diana Jiménez en Madrid. Después, aquí en Miami, vamos a conversar con el prestigioso urólogo Ariel Kaufman. Con él vamos a tocar el tema del cáncer del expresidente Joe Biden. ¿Cuán grave es este cáncer? Y vamos a conversar en Ciudad de México con María Langarica. Ella es una periodista que le hace cobertura a el Vaticano, muy, muy conocedora del el Vaticano y sus intrínculos, y con ella vamos a hablar del inicio ya propiamente del papado de León XIV en su vertiente religiosa y por supuesto también en su vertiente política. Después en Houston vamos a conversar con el economista Francisco Monaldi de la Universidad de Rice. Lobby petrolero y Venezuela, según Reuters, empresas petroleras buscan permisos aquí en Estados Unidos para continuar
las inversiones en Venezuela. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial. Recién he terminado de leer el libro más reciente del novelista colombiano Héctor Abad Faciolince, Ahora y en la hora. Este libro nos da el testimonio de lo que vivió Héctor Abad en Ucrania cuando fue a un congreso literario y con varios escritores, entre ellos Victoria Amelina, una escritora y periodista ucraniana, fueron a la población de Kramatorsk, en el Donbass, y allí, en el último día de su gira, pues, almorzando en una pizzería, cayó un misil ruso, y destruyó el restaurante. Fallecieron 13 personas, entre ellas la escritora Victoria Amelina. El libro, muy sentido, muy denso, de Héctor Abad, nos cuenta la experiencia cercana a la muerte. Se salvó de milagro porque a última hora cambió su puesto en la mesa por Victoria, de manera tal de que él ha podido ser la víctima. Luego de muchas y sesudas reflexiones sobre la muerte, la cercanía de la muerte, el carácter inevitable que ella tiene, nos da una visión de la guerra en Ucrania desde el interior, desde las personas de carne y hueso, con nombre y apellido, el vecino tal, el hijo pascual, la hija esta. Y allí la guerra empieza a cobrar una dimensión humana extraordinaria. Héctor Abad toma causa militantemente por Ucrania en protesta fervorosa contra la invasión ordenada por Vladimir Putin, a quien califica como uno de estos grandes ogros que ha tenido la historia de la humanidad, encarnación del mal, como lo fue Stalin en su momento, como lo fue Hitler en su momento. Pues bien, ese Vladimir Putin, encarnación del mal, es el que se ha reunido telefónicamente, ha conversado por más de 2 horas ayer con el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, en la campaña electoral, había dicho que si él hubiese sido presidente, en primer lugar, esa guerra no hubiese existido. Y en segundo lugar, que si él es presidente, él acababa esa guerra en 24 horas. Han pasado bastante más de 24 horas y el presidente no ha logrado terminar esa guerra. Luego llegó a decir recién que esa guerra terminaría cuando él hablase directamente con Vladimir Putin. Pues eso ocurrió ayer. Tuvieron una larga conversación de más de 2 horas y nada. ¿Qué ha resultado después de esa conversación? Según lo que podemos leer en The New York Times, Trump retira sus exigencias de que Rusia declare de inmediato el cese al fuego en Ucrania. No logró mayor cosa en la conversación con Putin, según se desprende de esto. Para The Washington Post, Trump ya no exige la retirada, el cese al fuego de Vladimir Putin y deja las negociaciones en una duda abierta. CNN es mucho más vehemente en su juicio. CNN dice lo siguiente: hasta aquí llegó la fuerza de la personalidad de Donald Trump, que obliga al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a demostrar que quiere poner fin a la guerra en Ucrania. La exagerada llamada telefónica del presidente con su homólogo ruso ayer sirvió, sobre todo, para poner de relieve lo lejos que puede estar ese avance, la paz. Y lo que es más importante de cara al futuro, planteó nuevas preguntas sobre el grado de implicación que Trump realmente quiere tener y amplió las divisiones transatlánticas sobre el fin de la guerra. Ucrania y sus socios europeos abogan por un alto al fuego de 30 días para dar tiempo a que comiencen las conversaciones sobre un acuerdo de paz permanente. Moscú se ha negado, insistiendo en que se hable ya de un acuerdo definitivo. Dado que este proceso podría durar meses, parece una treta para permitir a Rusia seguir adelante con sus ofensivas que están matando a civiles inocentes.
Según CNN, la conversación de ayer evidenció lo poco que pesa o que importa el criterio de Donald Trump para Vladimir Putin. El señor Trump no logró la paz en 24 horas y tampoco logró, luego de su conversación con Vladimir Putin, que se llegase tan siquiera al alto el fuego. Por lo pronto, esa guerra que nos ha descrito Héctor Abad Faciolince en su libro, Ahora y en la Hora, continúa de manera cruel, devastadora y diabólica. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Y a las 9:15 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este martes 20 de mayo. El presidente Donald Trump declaró que Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente las negociaciones para un alto el fuego, tras lo que describió como una excelente llamada con el presidente ruso Vladimir Putin, que duró más de 2 horas. Trump también conversó con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky y con líderes europeos con la esperanza de avanzar hacia un alto el fuego. Las condiciones para ello, dijo el presidente Trump, se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser posible, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. Cita textual para el presidente publicado en sus redes sociales. Tras la llamada, Putin afirmó que Rusia estaba dispuesta a seguir negociando el fin de los combates, pero indicó que no hubo ningún avance importante en lo que calificó como una conversación muy informativa y franca con el presidente Trump. Putin afirmó que los países en conflicto, cito, deberían llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes. Fin de la cita. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró hoy que considera obvio que Rusia trata de ganar tiempo para continuar la guerra y la ocupación del territorio ucraniano. Es mi deber constitucional, dijo Zelensky. Es el deber de nuestras Fuerzas Armadas proteger la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Fin de la cita. La Corte Suprema decidió ayer que el presidente Donald Trump puede terminar con el estatus de protección temporal, TPS, para los inmigrantes de Venezuela. Esta decisión afectará a casi 350,000 venezolanos que viven en los Estados Unidos. La orden del máximo tribunal suspende de manera efectiva un fallo previo emitido por un juez federal en San Francisco. Este fallo inicial había mantenido vigentes las protecciones de TPS que impedían la expulsión de los venezolanos. Estas protecciones estarían vigentes hasta el 7 de abril. Pero el juez Edward Chen ordenó una pausa al considerar que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida. El expresidente Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, según anunció su oficina el día domingo. Se dice que ahora está considerando opciones de tratamiento. El diagnóstico se produce después de que un examen médico de rutina revelara un pequeño nódulo en la próstata de Biden a principios de este mes, según informó previamente The Hill. El hallazgo requirió evaluación adicional, según un portavoz, la afiliada News Nation. La semana pasada, el expresidente Biden fue examinado por médicos debido a síntomas urinarios y al nódulo. El viernes fue diagnosticado con cáncer de próstata cuyas células se habían extendido al hueso. Un comunicado de la oficina de Biden señaló que, si bien su diagnóstico representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. El presidente y su familia están revisando las opciones de tratamiento con sus médicos. Cita textual. El presidente Donald Trump expresó el domingo sus condolencias tras el anuncio del presidente Biden de que le habían diagnosticado un tipo agresivo de cáncer de próstata. Cito, Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Les enviamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia y les deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. Fin de la cita. Un tribunal de apelaciones ha dado vía libre a la orden ejecutiva del presidente Trump, cuyo objetivo
es poner fin a los derechos de negociación colectiva de cientos de miles de empleados federales mientras se resuelve una demanda. El fallo del pasado viernes se produjo después de que la administración Trump solicitara una pausa de emergencia en la orden judicial que bloqueaba la aplicación de la ley en aproximadamente 3 docenas de agencias y departamentos. La mayoría falló basándose en argumentos técnicos al determinar que los sindicatos no tienen derecho legal a demandar porque el presidente Trump aún no ha puesto fin a ningún convenio colectivo. El ministro de Salud de la Franja de Gaza administrado por Hamas informó en el día de ayer que el ejército de Israel mató en 24 horas, desde el domingo hasta la jornada de ayer, al menos 136 palestinos, incluidas familias enteras, en ataques contra la población a lo largo del enclave palestino. Además, 364 personas resultaron heridas por los ataques. El total de fallecidos desde que Israel empezó su ofensiva contra Gaza en octubre de 2023 alcanza los 53.475. A ello se agrega cerca de 121.400 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida. Estas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas. Solo ayer los bombardeos han dejado al menos 35 gazatíes muertos, según las fuentes médicas. El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció ayer la suspensión inmediata de vuelos procedentes de Colombia debido a presuntos planes conspirativos en el país a propósito de las elecciones regionales y legislativas del próximo domingo 25 de mayo. Cito: suspendemos de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela, porque la información que manejamos es que estas personas entran como turistas al país y pretenden ejecutar sus atentados aquí. Ya tenemos 38 detenidos por estas conspiraciones, cita textual para Cabello. Dijo que algunos ingresaron al país vía terrestre o en vuelos desde otros países, incluyendo Colombia. Cabello no especificó por cuánto tiempo se mantendrá en vigencia esta medida, pero aclaró que se extenderá hasta después de las elecciones del 25, ya que, cito, los planes de ellos, la oposición, no llegan al 25, van a tener una situación de continua violencia. Fin de la cita. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. Esto es... Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. Te lo repito, ahí lo tienes en la pantalla. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando migración en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar asuntos migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a replicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Estos son tiempos muy complicados en materia migratoria, especialmente para los venezolanos. Ya comentábamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación al TPS que deja a la intemperie prácticamente a más de 300,000 venezolanos que estaban protegidos con esta medida. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se puede hacer? Pues entonces es imperativo buscar un buen abogado de migración. Te recomiendo a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de migración. Anota su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Y estamos tratando de hacer contacto en Washington con el internacionalista Ricardo Smith Nieves para ahondar con él el tema
al cual le dedicamos nuestro editorial de hoy, la conversación de ayer, la larga conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. La Unión Europea se une para renovar los lazos con los aliados más cercanos a Putin para asegurar un alto el fuego. Hasta 15 países de la Unión Europea, encabezados por Austria, han enviado una carta conjunta en la que proponen un esfuerzo de difusión diplomática global renovado, específico y conjunto. Es parte de los muchos esfuerzos para llegar al alto el fuego. Ahora ya tenemos a Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué balance haces, Ricardo, de la conversación ayer entre Putin y Trump y sobre todo lo anunciado por ambos luego de colgar los teléfonos? Sin duda, gracias por la invitación, es un gusto estar contigo y con tu audiencia y sin duda una llamada fuera de lugar, primero porque se trata de la primera conversación directa entre ambos jefes de Estado y segundo porque sí se nota un cambio en la posición que ha tomado Estados Unidos desde que Donald Trump asume el poder en la Casa Blanca. Primero recordemos que una de sus grandes prioridades de política exterior, anunciada por él mismo y por gente de su gabinete como J.D. Vance, había sido buscar un cese al fuego, una resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ayer, después de esta llamada de 2 horas, pues al parecer Donald Trump ofrece una salida, una posible salida a la mediación de Estados Unidos, a la mediación directa que ha tenido estos últimos meses. Y también en algunas declaraciones que se ofrece a la prensa después de la llamada, tanto el presidente como el vicepresidente J.D. Vance, pues dan a entender que si las partes no llegan a un acuerdo y si Rusia sobre todo no acepta un cese al fuego inmediato, pues es posible que Estados Unidos se quede en un segundo plano, por supuesto, teniendo cierta influencia sobre lo que sucede, pero quizá ya no teniendo una injerencia directa en lo que discuten ambas partes y de hecho dicen, bueno, hay detalles que ellos mismos tendrán que resolver, que discutir, porque nadie más conoce la información como ellos de primera mano. A mí me parece que esta es una declaración sobre el posible papel que puede tener Estados Unidos en los meses que vienen. Y también, bueno, hay que reconocer que hay ciertos temas que va a ser difícil que Ucrania y Rusia lleguen a un punto de acuerdo. Recordemos que para Rusia, antes de poder hablar de un cese al fuego, necesitan las partes atender las causas raíces del conflicto, que para Rusia, por un lado, es un compromiso de que Ucrania nunca pertenezca a la OTAN y Sí. también que no existan tropas de la OTAN en territorio ucraniano y por el otro lado reconocimiento de su dominio territorial sobre las partes que corresponden a Ucrania en el este como de Luhansk y Donetsk. Algo que Sí, sin duda ningún presidente ucraniano va a aceptar. Está en la constitución de Ucrania sí. que nunca se va a ceder soberanía sobre el territorio. Ricardo, el Estados Unidos, en los tiempos del presidente Biden, mantenía una posición militante al lado de Ucrania. Esa postura cambia radicalmente cuando llega el presidente Trump a la Casa Blanca. El presidente Trump manifiesta una intención muy firme de él resolver el problema. En la campaña electoral dijo que él acababa con la guerra en 24 horas y luego dijo más recientemente que esa guerra terminaba cuando él conversase directamente con Vladimir Putin. Pues bien, no resolvió la guerra, no acabó la guerra en 24 horas, conversó directamente con Putin y lo único que ha quedado en claro es que se puede retirar y, como tú decías, pasar a un segundo plano. Eso en definitiva favorece, te pregunto, es a Vladimir Putin y solo a Putin, ¿o no? Así es, así es. Es como se está viendo en estos momentos. El hecho de que Estados Unidos ya no tenga una injerencia directa en el conflicto, sin duda favorece a Putin. Hay varios detalles que yo pondría mucha atención. El primero es si Estados Unidos mantiene una ayuda militar y financiera hacia Ucrania, como al Ujú. momento sigue sucediendo. Y segundo también, ¿cuál va a ser el papel de la Unión Europea? Si es que eventualmente Estados Unidos deja de enviar armas y no da garantías de seguridad a Ucrania en caso de firmar cualquier acuerdo con Rusia, quien debe de tomar un papel preponderante, ofrecer estas garantías
y tendrá que ofrecer también ayuda militar y económica sería la Unión Europea. Si el acuerdo y el consenso dentro de la Unión sigue siendo fuerte, entonces podemos ver mayor apoyo a Ucrania y por lo tanto una posición negociadora más sólida. Y si no lo hay, pues bueno, Rusia tendría un poco más de ventaja en cualquier negociación que se lleve a cabo. Otro papel importante sería el de China. Hay que ver también cuál será la posición de China frente al conflicto. Hace algunas semanas se reunieron Vladimir Putin y Xi Jinping, Sí, el líder del Partido Comunista Chino. Hay varias variables en este momento, pero sin duda es posible que veamos algún tipo de acuerdo en los siguientes días. Recordemos que también el viernes se ya. reúnen funcionarios de los gobiernos de Ucrania y Rusia y acuerdan la liberación de rehenes de ambas partes, lo cual me parece Ricardo, algo también sí. positivo. Ricardo, dijo el presidente Zelensky que es evidente que Rusia lo que quiere es ganar tiempo. Si Rusia lo que quiere ganar tiempo es porque el tiempo entonces iría a favor de Rusia y en contra de Zelensky. Si esto es verdad, ¿cuáles son las posibilidades reales, bélicamente hablando, militarmente hablando, que tiene Ucrania en los próximos meses? La verdad es que son posibilidades difíciles. De hecho, una de las apuestas de Rusia era mantener la guerra de manera indefinida, al menos para los analistas de estos temas, era mantener la guerra de manera indefinida, seguir debilitando a Ucrania para poder orillarlos a algunas concesiones sobre la mesa de negociación. Sin duda, quien tiene ahorita mayor fuerza militar es Rusia. Sí, Hay que entender que su economía ha sido orientada a una industria militar y una recuperación económica que no ha sido, no hay que desdeñarla. La verdad es que la economía de Rusia en estos momentos, frente a lo que presagiaban muchas personas, está en un terreno más o menos sólido. Ricardo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Muchos saludos. Ricardo Smith Santos es internacionalista, nos habló desde Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Leo que Estados Unidos ha perdido su última calificación crediticia cuando Moody's rebajó la deuda un escalón de AAA a 1. Esta decisión, debido al creciente déficit estadounidense, el aumento de los ratios de pago de intereses y el lento crecimiento. Esto pone fin a la calificación crediticia perfecta de Moody's para Estados Unidos, que estaba vigente desde 1917. ¿Qué significa esto? Vamos a ahondar en ello con el economista y especialista en el tema financiero, Víctor Silva, socio y director de Life Invest Wealth Management, aquí en Miami. Víctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Qué significa esta decisión de Moody's? Claro, César. Primero, buenos días a ti, a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Mira, lo primero que hay que decir es que esto no es algo nuevo. Esta es la última de las tres grandes calificadoras de Sí, riesgo que hace este downgrade. El primero fue en 2011, que fue Standard Poor's. Después en 2023, Fitch, y ahora hace el catch-up de alguna manera Moody's, ¿no? Y en las tres han tenido más o menos el mismo enfoque. Ha sido el persistente déficit que ha mostrado Estados Unidos y la falta de disciplina fiscal en poder manejar ese déficit y contraerlo, ¿no? Y un poco un paso atrás, porque esto es importante, ¿no? Las calificaciones crediticias de los bonos para poder hacer entendible a todos los inversionistas el riesgo de un bono. Los riesgos se categorizan por letras, ¿no? Siendo AAA un bono libre de riesgo, donde no hay ujú, ningún riesgo o no hay ninguna probabilidad de quiebra. Y ahí va bajando AA, A, triple B, hasta ese bloque se le llama grado de inversión, que son una muy buena calidad crediticia. Y de ahí hacia abajo, W, B, triple C, es lo que llaman bonos especulativos o high yield, ¿no? ya, Entonces, Estados Unidos tenía esa calificación perfecta de libre de triple A. riesgo, ¿no? Ujú, Eso lo bajan
porque, bueno, de verdad, si bien hay dos eventos muy importantes que han hecho que para Estados Unidos sea muy difícil controlar la deuda y el déficit, que fue el 2008, la crisis crediticia, hizo que Estados Unidos tuviera que inyectar una cantidad importantísima de dinero a la economía y por ende endeudarse y ampliar el déficit. Eso volvió a pasar en el 2020 con el COVID. Eso es verdad, son dos externalidades que empujaron al aumento de la deuda y del déficit, pero fuera de eso, Estados Unidos no ha logrado poder contener esos niveles de deuda y de déficit final, ¿no? Y ahí es donde está la principal preocupación de las tres principales calificadoras de riesgo, donde ven que sistemáticamente Estados Unidos tiene mucha deuda, un déficit muy importante. Para que lo pongamos en perspectiva, la deuda de Estados Unidos hoy es 121% en comparación con el Producto Interno Bruto, ¿no? Ujú. En, no sé, los principales países G7, eso está más o menos en 100 Ya. o por debajo de 100, salvo Japón, que puede tener 250, pero que ha sido un problema histórico, ¿no? Entonces, tienes mucha deuda y aparte las tasas subieron, ahora el servicio de la deuda se te hace súper pesado, ¿no? Hoy es el segundo gasto más importante de Estados Unidos, después de Social Security, después de los gastos de seguridad Ujú. social, el segundo gasto es Ahora, el pago de la deuda, pues tienes mucha deuda y a un costo muy alto. leíamos recién mientras conversabas el anuncio que viene desde Wall Street, la situación planteada en Wall Street, una desertificación como esta por parte de Moody's impacta. Sergio, nuestro director, por favor, si nos vuelves a ponchar el anuncio de la noticia que viene desde Wall Street, cómo han reaccionado los mercados. Eh, no, era el que, sí, era el otro, Wall Street abre en rojo después de que Moody's rebajara la calificación crediticia. ¿Qué se espera en los mercados? Que son, ya lo sabemos, sumamente cobardes. Víctor. Totalmente, buena definición, César. Sí, mira, la verdad que la noticia, a veces los titulares ponen la noticia. ¿Qué termina pasando acá? Como decía, esto es un problema de larga data. Esto lo que hace es reafirmar un problema que venía sucediendo. Ayer el mercado abrió ligeramente a la baja, hoy también ligeramente a la baja. No hay algo un impacto muy fuerte, pero sí reafirma un problema estructural y de larga data que Estados Unidos no ha podido encauzar. Inclusive el gobierno actual de Trump quería abordarlo con el Dodge. El Dodge no fue, digamos, poderoso en poder controlar los niveles de déficit. Inclusive viene un recorte de impuestos que podría venir un poco Ujú. en contra del tema del déficit. El tema de la geopolítica no ayuda para nada porque eso hace que los gastos en defensa sean muy difíciles de desmontar. Todo el tema geopolítico ahorita, el tema de los aranceles también genera incertidumbre y hace entonces que los bonos los bonos del Tesoro americano tengan un yield un poco más alto. O sea, ahí tenés una cantidad de factores que hacen complejo manejar esto. Yo no creo que esto vaya a tener un efecto, digamos, importante en los mercados. Esto, como te digo, venían sucediendo por mucho tiempo. Esto es una reafirmación más, pero es un red flag. Es un red flag que te sigue diciendo que hay Ujú. un rumbo que corregir. Lo decía inclusive Warren Buffett, que ahorita estuvo muy en la palestra, pues se anunció su retiro. Y en Sí, su discurso de retiro, una de las cosas que comentaba era el tema del déficit de Estados Unidos, ya. que hay que abordarlo de una manera seria y estructural, ¿no? Y hasta Tiene, ahora no se ha logrado. sí, Víctor, entre los elementos, circunstancias que empiezan a complicar el panorama, tenemos la ley de presupuesto, ¿verdad? ¿De qué manera, ante qué tiene por delante el Departamento del Tesoro y la administración Trump en este contexto que estamos hablando? Mira, una decisión muy compleja porque sin duda la reducción de gastos es muy impopular en cualquier gobierno, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hay que ser muy responsable en entender el momento, entender que estos niveles de deuda, sobre todo estos niveles de tasa, son insostenibles. Hay que abordarlo, hay que atacarlo, bueno, y hay que ver, o sea, el tema de los impuestos siempre es un tema de mucho debate, ¿no? Hay unos que dicen, como hizo Reagan en su momento, bueno, yo bajo impuestos y termino recaudando más porque estimulo la economía. Sí, pero eso generó mayores deudas.
ahorita bajar impuestos y vas a asumir mayores deudas a unos niveles muy, muy altos. Cuando Reagan hizo toda esa baja de impuestos, la deuda estaba muy baja, entonces podías hacerlo. Hoy no sé si eso sería ¿sabes? Prudente hacerlo. Entonces, hoy estás en un escenario con poco margen de maniobra. Si quieres de verdad abordar esto, pues tienes una deuda muy alta, un déficit importante, entonces bajas impuestos, vas a generar más déficit. Yeah. La promesa de Elon Musk, que es un bárbaro en temas de gestión de costos en el Dodge, fue limitado el efecto. Entonces tiene algo bastante complejo, la geopolítica a máximos niveles de riesgo. Entonces tiene un escenario muy complejo, ¿no? Lo que sí no creo que vaya a pasar, César, que también se ha hablado mucho del tema de la dolarización, que el dólar va a perder su hegemonía. Yo creo que eso no va a pasar en el corto plazo, pero sí siguen siendo red flags que suman y debilitan el dólar, ¿no? Pero sí se resintió, ¿verdad? Con esto te pregunto. Más que con esto, se resintió con el tema de los aranceles. O sea, el tema de los aranceles, como se implementó y de la manera que se planteó, hizo que tanto el dólar se debilitara como los bonos del Tesoro americano se debilitaran, mucho más que con el efecto del downgrade. Ahí sí hubo un daño, digamos, más importante tanto a la estabilidad de la moneda como a la estabilidad del instrumento. Esto tuvo un daño limitado. Por eso te digo, a veces esto tiene años rodando dentro de los economistas, dentro de los analistas financieros, de tal que, bueno, cada vez que alguna calificadora de riesgo levanta la bandera, pues bueno, esto vuelve a salir a la vitrina pública, ¿no? Pero esto tiene años, esto es un problema estructural que hay que abordar, porque si no, Estados Unidos va perdiendo protagonismo o va debilitándose como ese safe haven, como ese lugar, ese paraíso de estabilidad y de resguardo, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar, y la única manera es abordar de una manera muy seria, mucha disciplina fiscal, de una manera muy seria todo el tema del gasto, que hasta ahora no se ha logrado, ¿no? Víctor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, Víctor, gracias a ti por la invitación, César. Víctor Silva, economista, socio de Life Invest Wealth Management aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos en Conexión. 52 minutos de la mañana. Ayer, lunes 19, la Corte Suprema en Washington descargó lo que llamaríamos un balde de agua fría sobre las expectativas de los venezolanos protegidos por el TPS. Ayer la Corte Suprema declaró que el presidente Trump puede terminar con el TPS que protege a los venezolanos. Se acabó la esperanza. ¿Qué pasa ahora? Vamos a Nueva York, donde está la abogada y especialista en derechos humanos, Paola Orellana. Paola, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Qué queda luego de esta decisión de la Corte Suprema del día de ayer? Muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. No es el final, definitivamente. La decisión del día de ayer simplemente fue que mientras esperan la apelación final, sí pueden, theoretically, en teoría, ¿verdad?, pausar la renovación del TPS, pero no es la decisión final. Los oral arguments, que son los argumentos legales de la administración de Trump y de los demandantes, están agendados para el mes de julio, y ahí es donde se habrá una decisión final de la Corte Suprema para ver si es que lo que hizo la administración de Trump queriendo terminar el TPS fue legal o ilegal. Entonces, no se ha perdido toda la esperanza. Todavía puede eventualmente ser una buena noticia para los venezolanos. Y también hay que tomar en cuenta que esta decisión afecta solo a los venezolanos que fueron brindados TPS en el 2023, pero no afecta a los venezolanos que fueron brindados TPS en el 2021. A ver, ¿qué ocurre con estos del 2023? ¿Tienen esperanzas hasta el mes de julio, me dice usted, Paola? Sí, tienen esperanzas todavía,
pero en los peores de los casos, a ellos serían las personas en que ya no, tal vez ya no serían elegibles para poder renovar su TPS. Pero aun siendo ese el caso, todavía existen otras aplicaciones para las cuales pueden aplicar, como por ejemplo asilo. Creo que es importante trabajar con un especialista, con un abogado. Tengo varios clientes venezolanos que tenían TPS y en este proceso se han podido respaldar con su caso de asilo, incluso han podido pedir un permiso de trabajo a través de su caso de asilo y aunque se termine el TPS, quedan protegidos. Paola, la Corte concedió una medida cautelar solicitada por los abogados de los migrantes venezolanos que están en riesgo inminente de deportación. Estamos hablando del grupo de Venezuela. Esta medida cautelar. Sí, eso es un poco diferente porque el presidente quiere utilizar el Alien Enemies Act, que es una ley que el sentido de esa ley es utilizarlo contra personas de algún tipo de origen diferente a Estados Unidos, ¿verdad? En tiempos de guerra. En cambio, Trump lo quiere hacer en realidad por racismo. Entonces, la corte de los venezolanos en Texas es que los quiere sacar por racismo. Entonces, con eso no estuvieron de acuerdo y ellos decidieron que Trump no podía utilizar. Todas esas personas eran de una cierta tipo de clase peligrosa de Venezuela. Bien. Desde la Casa Blanca se estigmatiza a los venezolanos con los señalamientos por esta banda criminal del Tren de Aragua. Ante ello, ¿cómo quedan los venezolanos? Porque por una parte tenemos las informaciones de inteligencia del propio gobierno que dicen que no maneja el gobierno de Maduro, el gobierno venezolano, al Tren de Aragua, con lo cual se debilita el argumento del presidente. Pero por otra parte, tenemos que la abrumadora mayoría de los venezolanos no pertenecen ni tienen nada que ver con el Tren de Aragua. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo queda el venezolano que está tratando de establecer y de vivir legalmente en Estados Unidos? Sí, claro. En realidad la decisión de ayer no fue algo favorable, pero repito, no es el final y todavía se debe y abogados de inmigración, los demandantes y la comunidad que apoya a los inmigrantes estaremos o de una religión. La estadística dice, y eso es verdad, o sea, no se puede argumentar contra eso, que los inmigrantes son menos probables de cometer un crimen aquí en Estados Unidos. Lamentablemente vemos reflejados en las noticias muchas veces headlines, ¿verdad?, de ciertas personas que cometen un crimen. Si es, por ejemplo, un venezolano hace tal crimen, ¿verdad? Entonces, a veces las noticias no ayudan y especialmente el marketing tan enorme que hace Trump de querer hacer quedar mal al inmigrante, ¿verdad? Específicamente en este caso a los venezolanos. Pero creo que la manera de combatir eso es de seguir luchando contra esa idea que nos intentan poner a nosotros en la cabeza, tanto como a los ciudadanos americanos como a los inmigrantes, porque a pesar de que trabajo con muchos inmigrantes, a veces los propios inmigrantes, ¿verdad?, tienen un bias, tienen como un recelo hacia personas de otros países o venezolanos porque escuchan muchas cosas, pero creo que el tratar con diferentes personas, conocerlos y mantener una mente abierta va a combatir ese sentimiento. Paola, muchísimas gracias por atendernos en este programa. Muchas gracias, César Miguel. Paola Orellana es abogada especializada en temas migratorios y de derechos humanos, nos habló desde Nueva York. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Cuando se pierde la pasión y la pareja solo permanece por costumbre, ¿qué pasa? Ya regresamos. Punto 1 FM. Leo lo siguiente: las relaciones de pareja evolucionan con el tiempo y es natural que en algún momento surjan dudas sobre los verdaderos motivos que las mantienen unidas.
A veces el amor se transforma en costumbre y sin darnos cuenta, seguimos en una relación más por inercia que por deseo. Todo comienza con mucha pasión y después todo se termina en rutina y en costumbre. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo definimos esto? Ese es nuestro tema del día de amor. ¿Amor o costumbre? En Madrid está la psicóloga y psicoterapeuta Diana Jiménez, neuropsicóloga. Y en Barquisimeto, Estado Lara, está el psicólogo con maestría en orientación sexual, Pedro Torrellas. Diana, Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Placer. Vamos a comenzar, obviamente, con Diana, al otro lado del océano. ¿Qué le pasa a una pareja cuando ya no sabe por qué permanece unida y solo los mantiene la costumbre? Bueno, lo que les pasa es que se genera un hábito y una costumbre y llega un momento en donde ya uno ya no sabe cómo hemos llegado hasta aquí. Muchas veces ocurre en relaciones en las que hemos sido papás y de repente los niños crecen y uno dice, ¿quién es este señor que tengo aquí al lado? Que ya no le conozco. Caemos en esa costumbre de la que hablabas antes porque se nos va el poner interés, el hacer esfuerzo, el crear rutinas y lo que hacemos es habituarnos, como si fuéramos compañeros de piso. ¿Y qué le ocurre a una pareja que cae en la costumbre? Le pregunto a Pedro Torrellas. Bueno, no todo hábito necesariamente es malo o inadecuado. Los seres humanos necesitamos establecer costumbres. No, todos tenemos el deseo de saber cómo van los hechos. Como decir, nos gusta saber que el sol mañana vuelve a salir. Las rutinas humanas no necesariamente son insanas. Lo que hay que clarificarlo en el plano de la pareja, qué está cambiando, qué hemos perdido en el camino y cuál de nuestras rutinas son saludables, aportan a un grado de compenetración en la relación. A ver, cuando una pareja comienza bajo mucha emoción, expectativa, hay vértigo, hay alegría, hay pasión, ¿verdad? No importa la edad, pero cuando esa pasión va desapareciendo, ¿qué le queda a la pareja aparte de la costumbre? La pregunta la hago, te la voy a hacer a ti, Diana, porque pregunto, ¿no se corre el riesgo de entonces ir a buscar o que caigas en la tentación de otra pasión más allá de la pareja a la cual te acostumbraste? Claro, totalmente. Va a depender de la persona. Hay personas que necesitan sentir que están vivas y eso diríamos que podría ser el 100% de las personas. Todos necesitamos sentir que estamos vivos, que estamos conectados y si no lo recibo dentro puede ser que lo busque fuera. Pero claro, como efectivamente estamos diciendo y como comentaba Pedro, necesitamos vivir de costumbres, está bien que tengamos rutinas. El problema es que a veces pensamos que el amor tiene que ser una pasión desbordada continuamente y eso no va a ocurrir cuando ya llevamos mucho tiempo de relación, pero eso no implica que tenga que haber desconexión, falta de vínculo o respeto o ganas de construir. Cuando se pierde ese deseo y esa motivación, puede ser que empecemos a mirar hacia afuera, ¿no? Muchas de las preguntas que se hacen las parejas que se van a separar precisamente vienen de estoy poniendo el foco en irme en lugar de cómo quedarme. Pedro, decías que es bueno mantener cierto sosiego, ¿verdad? Que se establezcan en rutinas, costumbres, eso nos da estabilidad. Pero, ¿se puede vivir solo de eso? Emocionalmente hablando, te pregunto. La gama humana de cómo tenemos el manejo de emociones, sentimientos, pasiones, es una paleta infinita. Y mientras más nos permitamos pasear por los diferentes matices, eso nos da vida independientemente que sea pelear. Hay parejas que la costumbre es pelear. En algún momento del día, de la semana, del mes, ellos tienen que pelear y pelean por lo mismo de hace años. Hay costumbres que no son necesariamente, nacen de la conciencia de la relación. El tejido humano requiere de lo sublime y de lo banal. Claro. Si nos sentamos a conversar y entendemos lo que vivimos, vamos ganando.
¿Hay alguna pareja ideal por definición, Diana? ¿Es la pasional? ¿Es la que está viviendo bajo la costumbre y todo está ya plenamente establecido? La pareja ideal es la que evoluciona, la que se da cuenta que cuando comienza, digamos, el matrimonio, cuando comienza una relación, no es el fin, sino el inicio. Porque hay muchas personas que consideran, o tradicionalmente pensábamos que había una etapa de noviazgo y se acababa con el matrimonio. Y hoy día sabemos que la relación de pareja hay que construirla día a día. Entonces, en vez de pensar que son fuegos artificiales que suben y explotan en el aire, es esa hoguera que hay que cultivar y cuidar cada día para que no se apague el fuego. Entonces, ¿existen parejas ideales? Existen las parejas que saben que el matrimonio hay que cuidarlo y que va a venir, como decía también, momentos en los que se va a discutir, en los que va a haber distanciamiento, pero sobre todo son parejas que no han perdido el admirar el uno al otro, el construir y el caminar juntos en la misma dirección. Pedro, ¿y la edad de qué manera influye en todo esto? Porque a medida que vamos creciendo nos vamos poniendo más viejos, ya la naturaleza hace que se calmen un poco ciertos ímpetus juveniles, ¿no? ¿De qué manera influye la edad en eso? Es un dato importante considerar, al ser humano le cuesta entender que va a envejecer, que va a perder condiciones. Por supuesto, todos creemos que vamos a vivir eternamente en un paraíso lleno de hormonas. No. Eso decae, eso se debilita, perdemos capacidades, perdemos funciones, incluso podemos perder capacidad de entender al otro. Hay una base que es biológica, neurofisiológica, y que, bueno, no la podemos negar. Y eso hay que hablarlo también, cuando cuando ya no somos los mismos en la capacidad de entendernos como seres humanos. Diana, ¿y el elemento sexual qué tanto juega en esta dinámica de pareja que estamos hablando? Pues en todos los niveles. Habrá parejas, y como decías tú, que con la edad pues esa fogosidad o esa pasión se transforme, pero es una parte esencial del ser humano. Piensa que el ser humano en realidad tiene 3 funciones vitales. Una de ellas es la supervivencia, otra es la procreación. Y de hecho, por naturaleza somos polígamos, porque el cerebro lo que quiere es enfocarse en que la supervivencia y que la especie humana se multiplique, pero en realidad por cultura y por sociedad somos monógamos. Pero eso no quiere decir que en las parejas tiene que haber de todo. Y entonces de todo quiere decir que es una parte muy importante de la relación. La parte física, ese contacto físico, que a veces es lo erótico también. Y es algo de lo que se habla muy poquito, porque el tema de la pareja, yo lo digo siempre, yo trabajo mucho con familias y tienen muchos libros de crianza, pero de pareja, de sexualidad, casi no sabemos nada. Además los que somos un poquito más mayores, venimos de esa época tabú, donde además no se podía hablar de esto, que era algo feo. Ya que es tu especialidad, Pedro, ¿cómo interpretas este elemento? ¿Cómo lo enfoca Diana? Insisto en que la versión, cuando tú dices en algún momento, ¿cuál es la pareja ideal? Bueno, la pareja ideal es la que tienes enfrente, con sus virtudes y defectos, y con ella hay que luchar para entender lo que vivimos. Además de la propuesta biológica que es inherente a nuestra existencia, que implica, por ejemplo, el deseo, la atracción por el otro, está también una propuesta psicológica, que es a dónde vamos. Ya. ¿Cuál es el motivo que nos llevó a realizar esta convivencia? ¿A dónde dirigimos el propósito de vida? A mí me gusta entender esto no solamente desde el punto de vista de la psicología, la poesía, la música, han construido historias narrativas hermosas sobre la atracción humana. Y a veces, es verdad, la costumbre es más poderosa que el amor. Rocío Dúrcal lo canta de una manera hermosa. Ya, el tiempo se nos ha terminado, pero no quiero cerrar sin hacerte una última pregunta, Diana, porque me quedó retumbando aquí adentro. Somos polígamos por naturaleza, pero monógamos por cultura. Socialmente, sí. ¿Cómo es eso, Diana?
Bueno, por un poco lo que estaba diciendo también Pedro Torrellas y que comentamos, ¿no? Tenemos que ir más allá de solo lo psicológico, tenemos que irnos a biología, somos seres sintientes, somos seres que necesitamos el contacto. De hecho, hay experimentos desde hace muchos años que ya comprueban que los seres humanos necesitamos ese contacto y el alimento, la piel, el apego es muy importante. La sexualidad está dentro de eso. Y claro, ahí cada uno ahora lo cogerá y llegará y dirá, si es que yo como soy por naturaleza, soy polígamo, pues oye, echa una canita al aire. No, eso no vale, ¿eh? Como ha dicho Pedro, elegimos a una persona y esa es la persona ideal cuando la hemos elegido y lo que tenemos que hacer es recordar por qué te elegí. Eso es lo que permite nuestra condición de pertenencia. ¿Por qué te elegí a ti entre muchos y no a otros? Diana, Pedro, muchísimas gracias por esta amena e interesante conversación en el programa de hoy. Diana Gracias Jiménez. a ti por la tu audiencia. Gracias. Diana Jiménez en Madrid y Pedro Torrellas en Barquisimeto. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Al expresidente Joe Biden, de 82 años, se le ha diagnosticado un cáncer de próstata agresivo que se nos dice ha llegado hasta el hueso. Revelaron en un examen de rutina un pequeño nódulo y a raíz de esa investigación, pues, se ha llegado a esta revelación. ¿Cuán grave es el cáncer de Joe Biden? Vamos a consultar con un muy prestigioso urólogo aquí en Miami, el doctor Ariel Kaufman. Ariel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César Miguel, buenos días. Gusto en compartir con ustedes y con tu amplia audiencia. Mira, en realidad sí, el cáncer de próstata del expresidente Biden, según la información que hemos recibido, es un cáncer de próstata en etapa avanzada, ¿no? Vamos a tratar de definir y educar un poco a nuestra audiencia para que entiendan esto. En primer lugar, todos sabemos que el cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres después del cáncer de piel. La mayoría de los cánceres de próstata son detectados a tiempo, son tratables, como mencioné, si se detectan en etapa temprana. Pero algunos de los cánceres que diagnosticamos pueden ser agresivos y propagarse rápidamente, requiriendo ya una atención avanzada. 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata. En Estados Unidos se estima que en el año 2025 se van a diagnosticar 300,000 hombres con cáncer de próstata, la inmensa mayoría en etapa temprana, tratable, con cánceres de riesgo bajo o de riesgo intermedio. De 5 a 7% de los hombres que se diagnostican con cáncer de próstata van a ser diagnosticados en etapa avanzada y son los denominados cánceres agresivos metastásicos. ¿Qué significa que el cáncer es agresivo? Cuando el hombre se hace la prueba del antígeno prostático específico y sale anormal, o le hacen un examen clínico de la próstata y detectan un nódulo o algo anormal, eso motiva que nosotros los urólogos realicemos otros exámenes adicionales que incluyen exámenes de imágenes y una biopsia de la próstata. Y en la biopsia de la próstata, el patólogo ve al microscopio las características de la célula. Esa característica de las células permite clasificar el cáncer siguiendo una clasificación que se llama la escala de Gleason. Cuando la escala de Gleason es 6 y 7, que son los más frecuentes, estos son cánceres de riesgo intermedio o moderados. Cuando la escala de Gleason habla de un cáncer 8, 9 o 10, en el caso del expresidente Biden 9, estamos hablando de un cáncer agresivo. Y eso motiva la necesidad de hacer estudios de estadiamiento para ver si el cáncer se ha propagado fuera de la próstata. Los sitios más frecuentes de propagación están dados por el hecho de que la próstata tiene una rica fluencia de linfáticos y de arterias y de venas. Entonces, la diseminación por las arterias o por las venas va para los huesos y por el jugo linfático para los ganglios linfáticos. Por eso es que los huesos es el sitio donde primero se asientan las metástasis del cáncer de próstata. Y
Dada tu experiencia, Ariel, esto que se nos ha dicho del presidente Biden, 9 en la escala de Gleason, ya llegó al hueso y 82 años, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, ciertamente cuando el cáncer agresivo y metastásico se diagnostica en personas de mayor edad, el riesgo es mayor y la expectativa de sobrevida es menor. Sin embargo, habiéndote dicho eso, hay tratamientos hoy en día actuales, tanto los hormonales como la nueva generación de tratamiento hormonal que hace que el cáncer de próstata, que inicialmente es sensible a la castración. ¿Qué significa sensible a la castración? Que cuando tú bloqueas la testosterona, que es el alimento fundamental de las células cancerosas, el cáncer regresa y entra en un estado silente, que puede durar años en este estado silente. Para darte una idea, César, la sobrevida de pacientes con enfermedad de cáncer de próstata metastásico a los huesos a los 5 años es alrededor del 40%. Esto es muy superior a lo que había hace 20, 25 años, gracias no solamente a las terapias hormonales, sino que hoy en día hay tratamientos, incluso hay tratamientos con radiofármacos, que se le pone el medicamento directamente a una sustancia que va directo a las metástasis y ataca las metástasis. De manera que hoy en día se puede decir que los tratamientos son personalizados y adaptamos la terapia biológica a cada paciente, de acuerdo a la biología de cada paciente. De manera tal de que hay que suprimir la testosterona sería. Eso, a ver si entendí bien. Sí, el cáncer de próstata, las células cancerosas se alimentan de la testosterona. Por eso es que el estándar de cuidado de estos pacientes, y han hablado de tratamientos hormonales, no es dar hormonas, es todo lo contrario. Es dar tratamientos que bloquean la producción de testosterona de forma tal de que las células cancerosas se quedan sin el alimento fundamental, que es la testosterona, y entran en una fase de regresión hasta y cuando las células se hacen resistentes a este tratamiento, entonces pasamos a otras opciones de tratamiento. Mira, es muy lamentable lo que le ha sucedido al expresidente Biden, pero llama la atención, hay que decirlo, que una persona que debe tener evaluaciones preventivas periódicas, no se le ha podido detectar este tipo de enfermedad en una etapa más temprana, ¿no? Eso es lo que llama la atención, porque generalmente hombres, ha habido una confusión en las asociaciones en los últimos años, donde después de los 70, los 75 años, se ha promovido no hacer la prueba del antígeno prostático específico, porque eso hace que se detecten muchos cánceres indolentes que no necesitan tratamiento, pero al mismo tiempo se escapan cánceres agresivos como el que de hecho tiene el presidente Biden. Yo no sé cuál es la situación del presidente Biden y no quiero especular al respecto, pero llama la atención ciertamente, ¿no? Es decir, ¿se ha podido prever entonces? Mira, la prueba del antígeno prostático específico, César, si hay que darle un mensaje a tus radioescuchas, oye, contrólense una vez al año, un examen de sangre, como lo es el antígeno prostático específico, le puede salvar la vida. Entonces, algo tan sencillo como un examen de sangre. Nuevamente, no conozco el caso de la situación del expresidente Biden, no sé si esto es un diagnóstico reciente o un diagnóstico ya conocido con anterioridad, pero ciertamente el mensaje es que siendo el cáncer de próstata el cáncer más frecuente en el hombre después de piel y que se puede tratar y detectar a tiempo, y hoy en día tú sabes, César, nosotros tenemos tratamientos locales sin efectos colaterales para erradicar el cáncer de próstata. De manera que no le tenga miedo a eso, porque el diagnóstico temprano le abre una ventana de oportunidades para hacer tratamientos incluso que hacemos en el consultorio o en la oficina. ¿Qué tipo de tratamientos son esos? Bueno, son tratamientos. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata, hacemos una biopsia que se llama porfusión, que es como si fuera un GPS. Vamos directamente al sitio donde está la normalidad de la resonancia. Y si sabemos exactamente dónde vive el cáncer, en esa urbanización que se llama la próstata, podemos ir directamente a destruir la casa donde vive el cáncer sin necesidad de destruir la urbanización. Eso es lo que se llama terapia focal
y para este tipo de terapia utilizamos la criocirugía, lo que es la congelación o tratamiento con láser. De manera que hoy en día hay muchas opciones de tratamiento, no solamente en el cáncer localizado de próstata, sino también en el cáncer avanzado como el que sufre el expresidente Biden. Ariel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, mucho gusto. El doctor Ariel Kaufman. Un placer, César. Saludos. Okay. El doctor Kaufman está en el Urology Specialist Group, aquí en Miami, y en la unidad urológica del Hospital de Clínicas Caracas, en Caracas. Una pausa y ya regresamos en Conexión. El Papa León XIV dio su misa inaugural, que en los tiempos que corren equivale a lo que antes era la coronación papal, cuando le colocaban aquella tiara inmensa de oro. El último que fue coronado como tal fue Pablo VI. Ya después eso no se estila. En la misa inaugural, disculpen, de León XIV, estuvieron presentes líderes del mundo. Se reunió con Zelensky, se reunió con el vicepresidente J.D. Vance, habló con la líder de la Unión Europea y por otra parte están las expectativas ya propiamente religiosas. Será el conciliador frente al eventual cisma que algunos sospechan pueda venir en la Iglesia Católica luego del papado de Francisco. ¿Qué podemos esperar de León XIV? Hay una joven periodista mexicana, María Langarica, muy vinculada al Vaticano y lo ha conocido muy bien. Ella es fotógrafa y nos puede dar una imagen interna de lo que es el Vaticano y de lo que se puede esperar de León XIV. Vamos a Ciudad de México. María, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, buenos días. Te hago la pregunta, ¿qué podemos esperar de León XIV? Yo creo que podemos esperar un papa que cree puentes a nivel iglesia y que nos lleve a caminar por lo que sigue, ¿no? Que viene siendo el post-sínodo de la sinodalidad, en el camino de la sinodalidad. Porque este es un camino iniciado y hablado por el Papa Francisco, pero un poco, o sea, que literal está en pañales porque fue post pandemia, que es el caminar juntos como iglesia, viendo a las periferias y siendo todos iglesia. Creo que no es casualidad el hecho de que hayan elegido no a un italiano, sino a un americano, porque es una persona que nació en Estados Unidos, conoce esa realidad, estuvo 15 años en Perú como misionero, conoce la realidad de la vida religiosa, conoce el mundo entero, estuvo en la curia romana. Entonces, creo que va por ese camino. Yo no he visto en Roma, digo, fuera de algunos italianos que dicen, ay, es que es americano, alguien que no esté contento con el nuevo papa. Y creo que esto es algo importante, ¿no? Porque está volviendo un poco, sí, a la parte tradicional, por ejemplo, que volvemos a ver al papa, no sé, usar, por ejemplo, la estola de los 4 apóstoles que no usó Francisco, volver al palacio apostólico, este tipo de detalles que caracterizaban a Francisco como en su modo de sencillez. Pero al mismo tiempo estamos viendo un papa que es pro migrantes, que es pro pobres, que es cercano a la gente y que aparte sabe hablar en el idioma de cualquier persona, ¿no? No me refiero solo a lengua, sino eso. Él es un cardenal, es oriundo de Estados Unidos, nació en Chicago, pero curiosamente, mientras todos los latinoamericanos se tienden a nacionalizarse estadounidenses, él ha hecho al revés. Él es un estadounidense que se nacionalizó peruano, se nacionalizó latinoamericano. ¿Qué tan estadounidense es León XIV? A efectos, por ejemplo, del obispado de los Estados Unidos, de los cardenales, de esa iglesia católica en Estados Unidos que es tan conservadora. Yo creo que no, porque finalmente tiene la parte tradicional, como lo que digo, como lo que digo que muestra, sí, lo cual está bien, porque también había cierto descontento hacia el extremo de Francisco en Europa, pero al mismo tiempo conoce la realidad de Latinoamérica, que creo que es importante, ¿no? Quitar la visión italocéntrica, porque al final lo que es América Latina y al menos Asia tienen otra visión de iglesia, otras necesidades como iglesia un poco más evangelizadoras, y realmente su ministerio episcopal nunca se desarrolló en Estados Unidos.
Él primero fue superior de los agustinos. Esto lo hacía vivir en Roma y viajar por el mundo entero y conocer distintas realidades. Como obispo, fue obispo de Chillayo, en Perú. Entonces, a mí algo que se me hace bien interesante de Prevost como cardenal es que realmente nunca fue cardenal. ¿A qué voy? Fue obispo de Chillayo. Después el Papa lo nombró prefecto del dicasterio de los obispos y de la Pontificia Comisión para América Latina, lo cual lo conecta mucho más con América Latina que con Estados Unidos, porque aparte su ministerio se ha desarrollado ahí. Pero fuera de eso, fue creado cardenal el 30 de septiembre del 2023. Entonces, el otro día yo estaba analizando, por ejemplo, todos vimos cuando lloró, cuando salió a la plaza y cuando le pusieron el anillo, ¿no? Lo que para él significa recibir, por ejemplo, el domingo, el oro que usaron todos sus antecesores. O, por ejemplo, subirse al papamóvil cuando él hace 2 años o 3 era un sacerdote que estaba en la plaza tratando de ver al papa igual que lo ven a él, ¿no? ¿A qué voy? Porque nunca fue cardenal como tal, porque finalmente muchos cardenales a lo mejor van procesando este tipo de cargo o que es la posibilidad de ser papa. Prevost fue un cardenal creado en Roma, para la curia romana, que nunca tuvo una vida pastoral como cardenal. Entonces nunca logró asimilar esta situación. Entonces, tú imagínate que hace 2 años él era un simple obispo de Chillayo y hoy es el Papa. Entonces yo creo que esto le puede generar un poco más de empatía social hacia las realidades externas. Y está el hecho político. Se ha destacado, por ejemplo, la conversación que tuvo el primero que recibió en privado fue a Zelensky, lo cual es una indicación política. Se reunió con J.D. Vance, que es un católico convertido, y hay mucha expectativa de lo que pueda hacer políticamente el Papa León XIV. ¿Cómo lo ves, María? Yo lo veo, como digo, como un puente, porque finalmente es una persona que lo dijo, su pontificado no es para los ya católicos, sino para los que están en proceso. Él quiere llegar justamente a las periferias, a la gente pobre, a la gente que no está, que tiene problemas. Obviamente, una de las prioridades desde Francisco, hablando de la cita con Zelensky, es la paz, y lo dijo en su primer mensaje. Entonces, el hecho de ser americano, de entender un poco la política de Estados Unidos, cómo funciona Estados Unidos, y en este caso el gobierno de Donald Trump, puede crear un puente para construir la paz. Ahora, sobre qué tan americano es, hay una cuestión que comentaban el otro día bien interesante algunos italianos, es que él no es americano porque no se ha desarrollado como americano en los últimos años, pero su familia sí. Y esto es algo bien interesante porque al final, por ejemplo, todos hemos visto las entrevistas de sus hermanos, ¿no? Y es algo que a lo mejor con otros papas no habíamos visto. Entonces entra esa mezcla de culturas. Muy bien, muy interesante. María, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, de nada. Yo lo conocí como hace 2 años como cardenal. De hecho, estuve en su territorio. ¿Y qué tal? ¿Cuál fue la impresión que te dejó, María? Es que eso es algo bien interesante porque de los 54 cardenales con los que yo conviví en el sínodo, nunca fue la persona que a muchos nos llamaba la atención como para establecer una amistad ni nada, porque es sumamente penoso, es bajo perfil, sí le llegaba a tomar algunas fotos, buenos días, buenas tardes, pero es un impacto muy grande que a lo mejor todo el mundo creíamos papables a otros y, y de la nada es el papa, ¿no? Y sí se le ve diferente siendo papa. Yo entendí que iba a ser el Papa una semana antes, pero 2 años antes que lo conocí jamás me hubiera imaginado o pensado que iba a ser el Papa. Lo empecé a analizar cuando empecé a analizar las necesidades de la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque no es una persona ni tan joven ni tan grande, porque alguien muy joven te implicaría 30 años de pontificado, porque es un poco la continuidad de Francisco sin cortar con todo lo que se inició respecto a la inclusión, a la sinodalidad, al pro migrantes, todo, pero al mismo tiempo, sí, o sea, y fue como 3 o 4 días antes que en pláticas, pues llegamos a la conclusión de que era muy posible que Prevost fuera el Papa. De hecho, un día antes estábamos en la misa proleyendo Pontefice y todo el mundo estaba sobre Parolín, sobre Tagle, sobre los que todo el mundo hablaba, ¿no? Que yo ya tenía muy claro, por ejemplo, que el cardenal Tagle no iba a ser el Papa. Estaba demasiado expuesto. Y
y estaban los fotógrafos y yo le tomé 3 o 4 fotos al cardenal Prevost y ya tenía yo separadas fotos que le había tomado antes. Me llamó mucho la atención que escribiste. Esta es Ujú. yo sabía que esta era la última foto de Prevost como cardenal. ¿Por qué lo sabías, Sí, María? por eso, porque estuve como, bueno, primero yo estuve dentro del sínodo, entonces conozco más o menos la realidad de lo que se busca hoy en día como iglesia. Segunda, 2 o 3 semanas antes, que son las congregaciones, obviamente no entramos, pero sí escuchas las ruedas de prensa y todo, empiezas a ver por dónde se empieza a perfilar la cosa. Y es un Ujú. perfil que la edad no es como para un pontificado de 30 años, pero tampoco de 5, porque justamente es políglota, porque conoce la vida religiosa, porque conoce la curia romana, porque es el prefecto de los obispos, que conoce pues a todos los obispos del mundo, Ya. porque, o sea, porque justamente nació en Estados Unidos, pero se desarrolló en Perú y ha estado en Roma, entonces como que abarca Ujú. básicamente todo menos Asia, y aún así sí, porque es el prefecto de los obispos. Entonces como que días antes yo empecé a pensar, incluso hice una apuesta por Prevost. Y ese día le tomé una foto al cardenal Parolín y al Ujú. cardenal Tagle, perdón, al cardenal Prevost. Y se las mandé a mi mamá. Ujú. Y está la conversación que le digo, uno de estos dos es la última vez que lo ves de rojo. O sea, no dije tal cual él, Sí. pero sí, un amigo que lleva redes sociales de la Catedral de México estaba haciendo en redes sociales, en Canva, por ejemplo, las plantillas de quién podía quedar como papa, ¿no? Ujú. Y yo le dije, pon a Prevost, porque obviamente todo el mundo hablábamos de los que en redes sociales sonaban, ¿no? Sí. Pero pues de 133 cardenales, no necesariamente va a salir el que suena, y aparte menos uno que fue creado hace un año. Ya. Qué interesante, muy interesante. Muchísimas gracias, María, por estos minutos. Nada, María chao. Langarica es periodista, formó parte del sínodo, de allí que conozca también el Vaticano a pesar de su juventud. 10:42, ya regresamos en Conexión. Según la agencia Reuters, leo que la estadounidense Chevron y varias empresas petroleras europeas están en conversaciones con la administración Trump para obtener autorizaciones que les permitan mantener sus participaciones en empresas conjuntas con PDVSA. Vamos a la ciudad de Houston, donde está el doctor Francisco Monaldi. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué sabes de esta información, Francisco? Bueno, fíjate, como tú sabes, las licencias de producción de 3 empresas, en particular Chevron, Maurel & Prom y Repsol, expiran el 27 de mayo, la semana que viene. Y Ujú. hasta este momento hubo especulación de que podía haber algún tipo de negociación o de extensión, pero no se ha materializado. Y ahora queda una gran incertidumbre para la empresa Chevron porque en el pasado, cuando hubo una política de máxima presión en la primera administración Trump, durante el periodo que ellos no pudieron, digamos, operar y pagar, hacer pagos a PDVSA o recibir pagos, ellos tuvieron, sin embargo, una licencia para mantener sus activos en el país y Mm. para mantenimiento y mantener su personal. Sí. Esa licencia en este momento no la tienen y entonces la pregunta es, ¿qué pasa después del 27 de mayo? Y Ujú. lo que ahora la empresa está tratando de hacer es lograr que le den, al menos, si no le van a dar una extensión o esas otras cosas que se habían especulado, que le den una licencia de este tipo, y aparentemente los europeos también quisieran eso para tener como más solidez desde el punto de vista legal de su posible, digamos, permanencia, al menos en términos de mantener su participación en las empresas mixtas en Venezuela. ¿Y cuán factible es esto, Francisco, que se dé ese otro tipo de licencia? Bueno, yo te diría que eso era lo que todos habíamos esperado que iba a ocurrir, porque Ujú. es lo que ocurrió en la anterior ocasión en que se implementó una política similar a la que se está implementando ahorita de máxima presión. Sería para mí una sorpresa, pero estamos a una semana y todavía no hay ninguna indicación y Sí. los periodistas no encuentran que haya una indicación de que esto va a ocurrir. Entonces, se plantea la posibilidad de que no ocurra. Y hay otro elemento, que es Ujú. que una licencia de ese tipo la tenían las 4 empresas más grandes de servicio de Estados Unidos, de servicios petroleros, que son Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes.
y esa decencia la dejaron expirar hace unos días. O sea que no pareciera que el secretario Rubio está queriendo dejar absolutamente ningún espacio para que las empresas internacionales operen en Venezuela con algún tipo de licencia. La nota dice, expertos advierten que si no se encuentran alternativas, la producción podría caer entre 15 y 30% para finales del próximo año. ¿Esto qué significa? Bueno, yo soy de los que está hacia el 15%, ¿no? Fíjate, en lo que va a pasar si todo sigue como está previsto y el 27 de mayo se retiran estas empresas, es que PDVSA va a tomar control de las operaciones de estos proyectos como estaban, como era en el pasado, ¿no? Y entonces ellos van a tener 3 problemas importantes. El primero va a ser de la incapacidad de invertir lo que estaban invirtiendo las empresas internacionales. La segunda es el problema de los diluyentes, de conseguir estos diluyentes importados, estos productos refinados que ellos usaban para mezclar con el crudo está pesado y reexportarlo. Y finalmente pueden tener incluso problemas con la operación del mejorador, de la planta de Petropillar. Entonces todo eso me indica a mí que va a caer la producción y yo estimo que es entre 100 y 150 mil barriles diarios. Ahora, eso va a tener obviamente también un impacto desde el punto de vista macroeconómico en el país y por eso es que se espera que haya una recesión este año, contrario a los últimos 2 años. ¿Te atreves a sumarnos alguna cifra de esa recesión, Francisco? Mira, yo no hago estimaciones de la economía venezolana, pero tanto el Fondo Monetario como Ecoanalítica y otros analistas están hablando de entre -3 y -4% de caída del Producto Interno Bruto. Cuando dices PDVSA no va a tener el músculo financiero para las inversiones, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta inversión se necesitaría? Bueno, solamente para mantener producción tendrían que estar invirtiendo como 2.000, 3.000 millones de dólares, pero estas empresas incluso estaba previsto que invirtieran más en términos de aumentar producción, no simplemente mantenerla, ¿no? Aunque PDVSA ha firmado una cantidad de acuerdos adicionales recientemente, algunos con empresas establecidas y otros con empresas desconocidas, parece muy difícil que nada de esto se materialice en una situación de sanciones de este tipo. Francisco, me resultó inevitable, dice 1.000 millones, 3.000 millones de dólares, y me vino la memoria aquel famoso millardito de Chávez, ¿no? ¿Por qué no me van a dar el millardito? Y resulta que PDVSA ahora no tiene el millardito. Sí, es de las grandes ironías, ¿no? De un país que llegó a exportar más de 100.000 millones de dólares de petróleo y hoy está desesperado por un millardito. Sí. Francisco, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. Gracias. Doctor Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice desde Houston. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Y esta información corre en múltiples medios actualmente. La inteligencia artificial gana a los humanos en debates cuando disponen de una información personal. Un experimento detecta una mayor capacidad persuasiva de las máquinas cuando pueden adaptar sus mensajes al destinatario y alerta de los riesgos de manipulación. Según un estudio publicado en Nature Human Behavior, modelos de lenguaje como GPT-4 son más persuasivos que los humanos en el 64% de los debates en línea a los que se han sometido en un experimento. Solo necesitan tener acceso a información básica de su oponente para ganar en la mayoría de los encuentros. El riesgo es evidente, a saber, la capacidad de manipulación. Francesco Salvi, especialista en ciencias de la computación e investigador de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, ha liderado este experimento y concluye que las capacidades de generar argumentos persuasivos de la inteligencia artificial aumentan de forma significativa cuando los adaptan en función de la información personalizada sobre sus oponentes. Aunque admite que la investigación tiene limitaciones como el carácter experimental y controlado de las interacciones, sostiene que los resultados son suficientes
para alentar trabajos encaminados a, cito, mitigar los riesgos asociados a su uso de la inteligencia artificial en la persuasión. Dice él, la personalización de la respuesta no tiene por qué distorsionar la verdad. Simplemente puede hacer que la información sea más resonante y accesible para diferentes personas. No es inherentemente bueno o malo. Depende de cómo se use. Como todo en la vida, ¿verdad? Depende. Y este miércoles, en conexión a días ya de las elecciones del próximo domingo, ¿cuál es el panorama político y electoral en Venezuela? Este miércoles en conexión. Gracias por permitirnos estar allí y tengan todos el mejor día posible.